Queridos sacerdotes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según su paralelo y su meridiano, donde estén situados. Nosotros hemos cambiado hoy de escenario porque hace un día bellísimo en Valencia, acabando enero, pero con un tiempo extraordinario después de unos fríos que hubo hace 15 días. Entonces, estamos contentos dentro del gran problema de la pandemia, muy preocupados por la situación de nuestro país, por la situación de Portugal, muy vecina a nosotros, por la situación de los países de América, del mundo en general. Y vamos a tratar de continuar el trabajo que teníamos encomendado y vamos a iniciar hoy el último de los capítulos, el Padre Caffarel y la misión, con el tema 251, que habíamos llamado oración y compromiso, y luego nos hemos dado cuenta que nos habíamos equivocado, que dado que el título general era el de la misión, debíamos de haber puesto misión y oración. Sencillamente supongo que cuando se publique todo esto se cambiará, pero sino que sepan ya también que nuestro objetivo de hoy es hablar de esto, de la misión y oración. Luego hay otro segundo tema, es la acción del Espíritu Santo, y un tercero, un recorrido por el Padre Caffarel, sobre todo desde la carta fundacional a su discurso de Chantilly. Entonces vamos a dividir estos temas de forma que en el de hoy lo primero que querría yo decir es que esta palabra de misión pues ha tenido distintas acepciones y siempre parece que se nos encarga de nuevo, que el Papa Francisco nos incita o nos promueve a una acción más eficaz y más activa, digámoslo así, pero que lo que querríamos subrayar releyendo los documentos es que desde el principio siempre el movimiento se ha entendido como un movimiento de espiritualidad y en el fondo de acción personal, ¿no? Como se decía que cada uno elegía su propio compromiso. Entonces, simplemente un pequeño repaso antes de entrar. Ya en la carta fundacional, en el apartado de la mística, se hablaba de la ayuda mutua y del testimonio. Hay todo un párrafo que quizá pudiéramos luego leer el último día en el repaso general, pero creemos que es lo importante, ¿no? El que ya desde el primer día, desde el primer momento en que se crearon los equipos, el testimonio fue algo muy presente. Y entonces, si acaso un parrafito, podemos decir hacia el final del texto, dice: los equipos de Nuestra Señora piensan que hoy como entonces los incrédulos serán ganados para Cristo si ven hogares cristianos que se aman verdaderamente y se ayudan unos a otros a buscar a Dios y a servir a sus hermanos. De esta manera, el amor fraternal, sobrepasando la ayuda mutua, se convierte en testimonio. Es decir, la primera referencia a que nuestro compromiso y nuestra vida de equipo debía de ser un testimonio para los demás. Bien, y precisamente hay una aclaración, ahora que lo veo es interesante decir que se usa adrede el término testimonio en vez de apostolado. En aquel tiempo de los años 40, el apostolado era muy presente porque estaban todas estas organizaciones de acción católica, parroquiales, de carácter social, etcétera, que estaban la gente comprometida, los que entraron en los equipos muy comprometidos en esos campos. Y entonces lo que quería aquí el Padre Caffarel era indicar que la acción que les hace sentir necesidad de una vida espiritual intensa, el medio para enriquecerla es acudir a los equipos. Es como una pequeña explicación del por qué el término testimonio, en vez del apostolado, que es el que se utilizaría normalmente en los documentos de aquella época. Sí, porque él siempre pensaba, yo creo,
Sí. ¿Qué era lo primero? ¿De dónde venía? ¿De dónde venían las cosas? Y el apostolado, si no viene de una vida en testimonio, pues es una, yo qué sé, es una cosa superpuesta que no tiene autenticidad, ¿no? Lo mismo que la misión, si no está alimentada por la oración, pues al final agota y al final no tiene vitalidad. Siempre buscaba eso que era primero, eso que estaba antes de esa segunda parte. Bueno, nos gusta siempre empezar por lo histórico, ¿no? Para centrar las cosas. Después, años más tarde, en 1976, con el padre Caffarel ya había dejado los equipos, las ideas que él había expresado fuertemente en la conferencia del año 1970 en Roma de los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo, que aquello que ya hablamos el otro día y que volveremos a hablar sobre todo en la última de las conferencias, pues este documento de que es un equipo de Nuestra Señora, con una definición más precisa, pues daba mucha importancia al concepto de comunidad, es decir, que los equipos son una comunidad que va, digamos, creciendo y viviendo, y no solamente un equipo que parece que sea para hacer ciertas cosas. Entonces esto queda bien explicado aquí, y por otra parte aparecen al final de todo, como conclusión de este documento, decía: los equipos de Nuestra Señora son un movimiento de espiritualidad conyugal. Proponen a sus miembros una vida de equipo y medios concretos para ayudarles a progresar en familia, en el amor de Dios y del prójimo. Y así les preparan para el testimonio, cuya forma será escogida por cada hogar. Y la famosa sentencia, vamos, más que frase, sentencia para mí, de modo que si los equipos no son un movimiento de acción, quieren ser, sin embargo, un movimiento de gente activa. Bien, esto... No estaba muy bien elegido, ¿verdad? Bueno, pero ha sido quería decir... un leitmotiv que permanece y todo el mundo lo habla. Quizá también es una vía de excusa, no vamos a negar, porque claro, cada uno no sé qué, y a lo mejor si no se pone en común suficientemente en la vida de equipo, pues tampoco sabemos ni ayudamos unos a otros. Depende Álvaro, pero también es verdad que nosotros en el Consejo Pontificio para la Familia, que estábamos con otros movimientos familiares y conyugales, nos dimos cuenta que cuando es el movimiento el que propone una acción, una misión conjunta, así concreta y determinada, pues eso también da lugar a que los matrimonios no, ¿cómo te diría yo?, se sientan relajados a lo que les dicen, se hace un texto conjunto de no sé qué, de la pastoral familiar. Cuando es cada pareja la que verdaderamente responde a una necesidad cercana, a una llamada del Señor, a un momento histórico, es mucho más profundo la misión, me parece a mí. Pero bueno, eso es lo que nosotros hemos visto. Bien, y por último, sin hablar de todos los textos, pero nos parece importante volver a citar el texto del Segundo Aliento, que también era una especie de puesta al día de los equipos. En el año 88, en el Encuentro Internacional de Lourdes, en el cual nosotros tomamos a partir de él la responsabilidad de ese equipo responsable internacional. Y entonces, pues en él también hay unas pequeñas reflexiones que pueden ayudar a entender esto hoy, y decía en un momento dado: la espiritualidad conyugal está centrada en la pareja, pero no deja de lado la dimensión familiar. Los hijos son llamados a una comunión de vida por el amor de sus padres, y la familia se concibe en esta perspectiva de comunidad y participación. Lo dice. Por otra parte, los equipos son un movimiento de laicos que se dirige a parejas unidas por el sacramento del matrimonio y cuya animación depende del espíritu de servicio de las mismas parejas. Esta responsabilidad se vive en estrecha comunión con los sacerdotes, conciliarios espirituales de los equipos, de manera que cada uno de los dos sacramentos transparente al mundo el rostro de Dios que le es específico. Entonces, pues hemos pensado que
dado que aquí bien se citaba a ustedes, pues era interesante verlo como ambos estados, es decir, pues podían ser los que iban a formar parte de este proceso, vamos a llamarle misionero, de misión misionero. Bien. Y luego había... al final de él, un texto que se refería a la Iglesia y que nos parece también interesante para esta reunión de hoy. Dice, se dice a menudo que los equipos son un movimiento de activos y no un movimiento, bueno, lo que habíamos dicho antes, un movimiento de acción, en el sentido de que cada pareja que se ha beneficiado de una gran riqueza espiritual decide lo que el Señor espera de ella. Igualmente, cada uno dará testimonio ahí donde se encuentre según una elección personal. Es verdad, subrayémoslo aquí, que los equipos como tales no se comprometen en una acción conjunta determinada, pues cada pareja debe descubrir la llamada a la que el Señor quiere que responda. Pero esta libertad fecunda de compromisos no debe hacernos olvidar que el movimiento tiene un carisma propio y que no puede privar de él a sus hermanos, que debe estar atento a las llamadas específicas de los obispos en el terreno de la pastoral familiar. Es importante también que los equipos se abran a otros medios sociales y se preocupen de las necesidades de sus respectivos países, preferentemente las que son señaladas por los obispos locales. Y citemos aquí algunos campos de acción de la pastoral familiar donde hay mayor urgencia. Acompañar a equipos de jóvenes, preparar a los novios al matrimonio, caminar con parejas jóvenes casadas, ayudar a las parejas en dificultad y a los divorciados vueltos a casar y preocuparse de los jóvenes que cohabitan. Esto es del año 88, han pasado 30 años, un poquito más, y la verdad es que es tan actual y tan motivado por las palabras que el Papa Francisco ha dicho respecto a campos de acción, de atención a las periferias sociales, las familias vulnerables, las situaciones difíciles, que, bueno, no digo que nos adelantáramos porque ya estaba, pero que bien, estamos contentos de que hace ya 30 años los equipos pues estaban muy preocupados por esa apertura al mundo. Y bueno, eso podría ser una introducción no solo de hoy, sino del conjunto de los 3 días, y le dejo un poquito a Mercedes que continúe centrándose en 3 temas. Sí, yo, como decía antes, voy a empezar por el fondo, por el inicio, ¿no? La misión, antes de llegar a todo esto que acaba de leer Álvaro, que a mí me pone muy nerviosa, que parece que se ha descubierto ahora, cuando siempre ha estado ese ánimo a la misión presente, pero es que todo eso tiene, la misión empieza o continúa o siempre se basa, está en algo mucho más profundo y más cercano. Entonces yo me iba a centrar en 3 puntos de esa misión, de los que a veces pues no nos damos cuenta que son la base de todo, ¿no? El primero es, como misión, además está dicho pues, por el padre Caffarel desde el inicio, y tengo aquí un texto muy bonito. La primera misión es la santificación del otro, ayudar, colaborar en esa santificación del otro. Ya hace muchísimos años el padre Caffarel nos decía esto, y aquí hay un texto que está en el libro que estoy traduciendo, El matrimonio, aventura de santidad, que lo explica de una manera, pues como era el padre Caffarel, muy realista y al mismo tiempo muy profunda. Y dice: en la hora en que se unen por el sacramento del matrimonio, muchos esposos quizá, o muy pocos esposos quizá, comprenden la magnífica confianza que les ha testimoniado Cristo. Y entonces, como si fuera un comentario, ¿no? Dice: este ser, esta persona que desde hace muchos años trabajo con mi gracia, he aquí que te la confío. Tengo necesidad de ti para llevar a buen puerto la obra que he comenzado. Cuento contigo. No olvida nunca que nadie más que tú es el responsable de su santificación y que ninguno dispone más abundantemente
de las gracias que son necesarias para ello. Entonces explica, el amor no tiene otro lenguaje. Amar es querer el éxito completo del ser amado, su desarrollo y su felicidad humana, desde luego, pero sobre todo y por encima de todo, su, no sé cómo diríamos, épanouissement, su desarrollo religioso, sin el cual su vida no será un éxito y su ser tampoco llegará a su perfección posible eterna. El amor verdadero es ambicioso, el amor verdadero es exigente. Y entonces dice, ser exigente con una exigencia amorosa no es tanto encarnizarse contra los defectos del otro. Todo educador lo sabe bien. Es más bien favorecer en el corazón, como se alimenta una llama, el crecimiento de la generosidad hacia Dios y hacia el prójimo. Y entonces dice, ¿cómo hacer esto? Lo primero, tener una mirada lúcida sobre vuestro cónyuge. Conocer sus dones, aparentes o escondidos, como si fuera esa buena simiente que está en el alma, y hacerle que los valorice. No ignoréis sus defectos, pero por favor no los justifiquéis. Sería una complicidad, una falta grave, y yo veo que muchos esposos son culpables de esto. Esa lucidez, que no sea una lucidez de egoísmo, él la llama diabólica, que es muy diferente de una lucidez de amor que os recomiendo. Es decir, esa lucidez que dice que tenemos a veces muchas mujeres que sabemos también ver los defectos, recordarlos, ponerlos en relieve. Eso le llama a él una lucidez egoísta, ¿no? Es una lucidez de amor. No os contentéis de conocer sus talentos y sus defectos. Ayudadle a darse cuenta. Me acuerdo que Manolo Iceta siempre nos decía, ¿cómo va uno a cambiar si no se da cuenta? Y es verdad, si no te das cuenta de ciertas cosas, pues no puedes cambiar, porque... Entonces dice, ayudadle a darse cuenta, pero hacerlo con humildad y con discreción. Porque dice, si no le ayudáis a darse cuenta, dice, a veces, el otro día un matrimonio de nuestro equipo también lo comentaba, yo ya me he cansado, es mejor callarse. Pero él decía, muy a menudo el silencio no es más que pereza, respeto humano o cobardía. Dice, no, tenéis que seguir hablándolo, pero que vuestra franqueza sea humilde, socorro de un pecador que ayuda a otro pecador y que espera también luego ser ayudado por él. A la humildad unid la discreción. La discreción hace que uno no quiera tener una presión continua. Dice, todo chantaje sentimental está mal. Entonces tenéis que respetar los caminos de Dios en ese otro ser cuya evolución quizá no corresponda a vuestros deseos. ¿Qué importa? Son los planes de Dios los que hay que querer y no los nuestros. Esto a mí también me ha dejado muy impresionada. Es decir, bueno, no puedes imponerle al otro los planes que tú piensas que debería tener, sino hacerle descubrir los planes que Dios tiene para él. En fin, que vuestro amor sea paciente, con esa paciencia pueblerina que hace confianza a las estaciones. Entonces vuestro amor exigente dará frutos. Y luego hay una frase que el padre Caffarel utilizaba mucho, ya la he leído yo en otros sitios, es: tu amor sin exigencia me disminuye, tu exigencia sin amor me revuelve, me indigna, tu exigencia sin paciencia me desanima y tu amor exigente me hace crecer. Bien, a nosotros nos ha parecido extraordinario porque de hecho los deberes de sentarse, que son esos diálogos en profundidad, diálogos conyugales en profundidad, tendrían que ser siempre un poco esto, ¿eh? Tendrían que buscar siempre conocernos y ayudar al otro a conocerse mejor, nuestros defectos, nuestros dones que tenemos ahí. También decírselos, los dones, decírselos, a lo mejor no se ha dado bien cuenta y si te los dices, los alimentas, los haces crecer. Darnos cuenta,
con paciencia, con humildad, por eso de que dice que es un pecador que ayuda a otro pecador. Y el diálogo, el deber de sentarse puede ser eso y puede ayudarnos extraordinariamente. Y también la oración conyugal. Son dos puntos concretos de esfuerzo que nos pueden ayudar en este camino de santificación. El segundo, otra misión, es la misión de primera, la santificación, la ayudar a la santificación del otro. La segunda misión sería ayudarnos en la santificación en familia, que es bastante difícil porque, no sé, bueno, lo hacemos sin querer porque hablamos, dialogamos, les decimos a los hijos, ellos nos dicen, pero nosotros creemos que hay un medio extraordinario que es la oración en familia, que para nosotros fue decisivo en nuestra vida de familia. ¿Quieres que empiece yo por la de Guillermo? Sí. Tengo aquí una, no sé, para quien la escribió, nuestro hijo Guillermo. Tenía entonces 12 años, creo. Se la pidieron quizá en el colegio, sobre la oración en familia. Dice, hace unos días me preguntaban, ¿cuáles han sido las personas, las situaciones, las cosas que te han hecho madurar en la fe? Bueno, encontré este textito porque estaba arreglando papeles y como Dios dirige las cosas como quiere, pues lo encontré hace 3 días para poderlo leer hoy aquí. Estoy segura que fue por eso. Bueno, ¿cuáles han sido las personas, las situaciones, las cosas que te han hecho madurar en la fe? Yo, por supuesto, dije mi familia. Porque mi familia me ha enseñado a crecer y a madurar, a vivir y a amar, a ser cristiano y a orar. Pues fue ella quien me acercó a la oración, aunque yo no supiera muy bien su utilidad. Entonces hice cosas prácticas, ¿no? Que nunca apetecía, que a veces había algo mejor que hacer, casi todo sonaba mejor que el silencio, luego ponerse de acuerdo en alguna hora concreta. ¿Merecía la pena tanto esfuerzo? Hoy sé que sí, antes no hubiera sabido qué decir, y digo que sí porque en todos nosotros ha quedado un pozo, una manera de vivir, un talante que nos hace sentirnos unidos en familia. Yo por eso he de agradecer tanto que en mi familia fuera tan importante los ratos de oración. Esos ratos que hacían que la familia fuera más familia. Esos ratos en los que unidos como pequeña comunidad orante dejábamos entrar poquito a poco a Dios. Esos ratos unidos al afecto amoroso de mis padres, al diálogo natural y sencillo de todos con todos, consiguieron que fuéramos conscientes de una presencia. La presencia real de Dios en nuestras vidas. Esta presencia, aunque no del todo descubierta, pues dura toda una vida, nos ha hecho amar más a Dios, a los hombres y a nuestra familia, con la que un día nos embarcamos en el maravilloso mundo de la oración en familia. Y yo quería añadir que, mirar, si la catequesis, que es muy importante, pero se dirige muchas veces, sobre todo, pues aquí, a la cabeza. Y luego pues te dan una formación, se estudian las cosas, tal, pero llega un momento que si no ha habido una experiencia de Dios, es muy fácil que haya un problema de fe, que se cuestione la fe, que se pierda la fe. Y eso lo hemos visto muchísimas veces en jóvenes que al llegar a la facultad, a la universidad, pues se encuentran con un profesor ateo brillante, con un profesor que desmonta pues todas estas reflexiones de fe que han ido recibiendo y viene pues una crisis fuerte. Pero cuando uno ha hecho una experiencia de Dios, es como si alguien te dijera, bueno, pues yo qué sé, tu abuelo no existe. Y decir, bueno, y es que yo lo he conocido. Y como lo he conocido, pues puedo decir que sí que existe porque yo lo he acogido, lo he vivido, le he escuchado, él me ha escuchado a mí. Eso es lo que pretende la oración en familia, que haya una experiencia de fe. Entonces, el librito con el cual nosotros hacíamos oración, tiene un método de hacer oración en familia que nos lo proporcionó Manolo Iceta, marianista, porque se lo pedimos. Ayúdanos, Manolo, porque ofrecerles a los niños muy jóvenes el rosario es demasiado, no van a querer, y solo pues el bendecir la mesa o por la noche está bien, pero quisiéramos ahondar más. Entonces nos hicimos con ese libro la oración en familia, y ahora que Manolo ya no está entre nosotros,
pues PPC ha querido volverlo a reeditar. Lo hemos revisado, somos los editores, pero justo se ha publicado antes de la pandemia, entonces no sabemos si está teniendo mal, porque no está teniendo la posibilidad que hubiera tenido. Y hicimos una introducción, porque éramos los autores de la revisión, y Álvaro va a leer un poquito de esa introducción. Decíamos. Yo creo que sí. Éramos una familia que se comunicaba con facilidad. Hablábamos mucho con nuestros hijos, pero estos esquemas nos fueron guiando hacia un diálogo en familia que alcanzaba otros niveles más profundos, que lo enriquecía, lo iba encauzando para que se convirtiera finalmente en oración. Estos esquemas nos ayudaron a considerar la oración como una fiesta, porque siempre la terminábamos con un abrazo y con una merienda. Nos permitieron conocernos y compartirnos en la vivencia de la fe como cristianos que caminan juntos, y sobre todo nos llevaron a hacer la experiencia de la presencia de Dios en familia. Como yo os decía antes, ¿no? Hacer una experiencia no es algo puntual, es vivencial y toca las distintas facetas que componen a una persona. Una experiencia precisa de tiempo, ofrece un proyecto común pero respeta las diferencias, utiliza la palabra y el silencio, el afecto y la reflexión, el perdón y el deseo. Así que cada esquema lo celebrábamos a fondo. Pocas veces, pero a fondo. Dedicábamos una tarde entera de algún sábado o domingo y eso dejaba un pozo. Muchas veces no lo proponíamos nosotros, eran más bien nuestros hijos los que nos lo recordaban, porque recordaban que había sido tan bonito la vez anterior. Se preparaba un poco el ambiente, quizás con algo de música, el diálogo se desarrollaba sin prisas. Nos acercábamos poco a poco al horizonte de la palabra para dejarnos interpelar por ella y acabábamos, como hemos dicho antes, con un abrazo y compartiendo papas, refrescos, algo de dulce. Semejante riqueza de palabras, silencios, gestos y actitudes dejaba en los niños el deseo de volver a vivirlo. Y siempre es mejor responder a un deseo que imponer una cosa. Todos aprendimos, y puede que nosotros aprendiéramos más de nuestros hijos que ellos de nosotros. Iguales al compartir los maravillosos hallazgos de la gracia, iguales en el reconocimiento triste de nuestros errores, iguales en los deseos del corazón, iguales al acoger el amor de Dios para cada uno de nosotros y como familia, iguales en los propósitos de pequeños cambios en nuestra vida en relación con los que nos rodeaban. Y sobre todo es que no lo dirigíamos nosotros, porque como eran unos esquemas que estaban por escrito, cada niño, no sé si tenía un libro o nos los pasábamos. Eran y están. Y están. No, lo bueno es no que... sé dónde lo tenemos. No lo saco. Sí. Lo importante es que están. Creo que lo enseñamos ya un día. Sí, lo enseñamos un día. Igual. Bueno, pues hay unos esquemas que siguen momentos litúrgicos importantes, entonces con la palabra de Dios, viendo la Navidad, la Pascua. Hay otros esquemas que cogen signos, como por ejemplo el fuego, el pan, el agua, y a través de... Traigo el libro que ya lo hemos enseñado una vez. Sí. Hay otros que son... Mira, estaban aquí, no sé... Bueno, hay diferentes grupos de esquemas de la Virgen, hay otros esquemas que son de la Virgen también, alrededor de María, y no sé dónde estarán los... Era en el índice, estaba detrás. Bueno, entonces están como agrupados, y los íbamos haciendo, pues ya digo, en vez de, pues todos los sábados no, uno sí o un domingo, están aquí, sí. Era reflexionando en torno al Evangelio, que eran encuentros de Jesucristo, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy quiero hospedarme en tu casa. Llegaron 4 llevando un paralítico, si conocieras el don de Dios. Tal. Otros que son para más mayores, oración interior en torno al Evangelio, que son más el anuncio a los pastores, el hijo pródigo, yo soy el buen pastor. Otros, como decía yo, momentos litúrgicos al celebrar la vida de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, Pentecostés. Otros sobre la Virgen. Otros son cosas concretas, ¿no? Al leer esto escuchamos tu voz. Uno es lo mejor que yo tengo es para ti. La carta del gran jefe piel roja, que es un poco ecológico. Erin, una niña especial.
tantas películas que hay ahora, los especiales, pues era sobre esto, pues alguna niña con discapacidad. Y luego tantas cosas nos hablan de ti, el pan, el agua, el fuego, los abuelos. Y luego finalmente celebrando acontecimientos que no solemos celebrar. Alguien nos ama y nos llama a la vida, el Dios fiel que mantiene su amistad y todo don es una vocación. Es curioso porque nosotros empezamos por este, que es el último. Todo don es una vocación, por este empezamos. Vale, entonces, eso que os queríamos decir de esa santificación en familia. Y el último punto, así profundo, ¿no?, es nuestra familia que se abre hacia los demás. Como misión, la hospitalidad. La hospitalidad era una de las obligaciones de la Carta Fundacional. Sí. Es una casa abierta. Luego ya se le llamó hospitalidad la acogida. La acogida. Bien, entonces, esto es como un poco como nosotros lo vivimos en nuestra casa. Toda evangelización tiene que iniciarse con un encuentro. Nuestra mirada puede hacer despertar un alma, puede hacer que se abra un corazón, puede conseguir que la mirada de otros se ilumine. Nuestra mirada de hombres es también mirada creadora cuando es mirada de amor y no mirada de sospecha, mirada de indiferencia o mirada de juicio. Y para mirar a alguien te tienes que parar. Yo me acuerdo que uno de mis nietos, dándole yo una cosa a un señor que pedía en la calle, me dijo: abuelita, eso no lo debes de hacer porque dicen que tienen que ir a Cáritas porque... Y yo le dije: tienes razón, pero yo solamente le he dado esto porque así le he podido mirar. Porque normalmente la gente pasa y claro, no mira también para no tener que dar, pero mirar es lo primero, ¿no? Hay que empezar no por decir cosas, sino por decirse. Saber compartir pequeños rasgos de nuestra vulnerable condición humana común a todos, las realidades sencillas de nuestra vida. Hay que escuchar en todos los encuentros sin lanzar una batería de preguntas que acorralan al otro, porque nos interesa ese otro que es también único a los ojos de Dios. Hay que prepararse para una acogida puntual o temporal en casa, que es seguro que nos exigirá gratuidad. Porque aunque no sea otra cosa, ya no digo dinero, tendremos que cambiar los planes, nuestra comodidad, nuestras ideas, nuestras prioridades. Era, como os he dicho antes, una de las 10 obligaciones de la Carta y Caffarel la consideraba indispensable en cualquier inicio de evangelización. Él lo dice así, con sus propias palabras, porque esto otro os lo hemos contado nosotros, pero él: venid a casa. Esta expresión deja entrever que la acogida es en primer lugar de orden espiritual, que vamos a abrir al que viene en nuestro propio corazón, porque la casa es el cuerpo de la familia, traduce su alma profunda. La verdadera hospitalidad no consiste pues solo en compartir el pan, sino sobre todo la vida interior del hogar, sus alegrías y sus penas, sus pensamientos y sus sentimientos. Es precioso para un nuevo amigo, para un extranjero, tantos que han venido a nuestra casa, para unos jóvenes, para una pareja de paso o recién llegada, ser acogido a la mesa, pero todavía más, ser acogido a la existencia cotidiana de una familia. Y nos decía: ¿cuántos nombres podéis recordar que no sean los de vuestros amigos y parientes cercanos? Qué pena si son pocos. Bien, este es un punto que influye también en la santificación de la familia, porque acostumbra a que en un momento dado hay que cambiar toda prioridad y hay que acoger. O sea, nos habíamos organizado de una manera y que siempre el que llega aporta algo. No solo le damos, sino que nos enriquece, nos llena, nos aporta cosas, nos quiere a lo mejor y nos da ejemplo. Porque muchísimas veces escuchando te queda, y también por otra parte pues es incómodo, nos cambia horarios, en fin, todas estas cosas. Queríamos acabar. Faltan 10 minutos. 10 minutos nos da tiempo. Bueno, tranquilamente. Sí, queríamos que quedara bien claro, porque lo hemos vivido en nuestra vida, que cualquier misión hacia afuera y apostolado
está muy bien, hay que hacerlo, trabajar en pastoral familiar, por los equipos, hacer esto, yo qué sé, acompañar en pilotaje, las responsabilidades. Nosotros lo que hemos hecho, a lo que nos llamó el Señor, fue a la responsabilidad. Hubiéramos elegido a lo mejor cualquier otra cosa, pero finalmente vas reconociendo la llamada de Dios, porque se va repitiendo por aquí y por allá, y dices, pues no es lo que hubiera elegido, Señor, pero por ahí nos llamas, pues ahí vamos, ¿no? Como decía Manolo Iceta, imaginaos que los equipos son como una vaca estupenda que tiene una leche muy buena y la van ordeñando, pero si alguien no alimenta a la vaca, pues al final se acaba, ¿no? No os importe, hacedlo con ilusión, esta responsabilidad dentro del movimiento, pero tiene que haber, o se tiene que conjugar con esa base profunda de la santificación nuestra, de esa misión de santificación nuestra, de nuestros hijos y de nuestra familia que se abre a la de los demás. Y por eso mismo, de que da igual lo que se haga, que no hay nada más importante y no hay nada menos importante, yo quería leer, es que es un texto, no sé si va o no va, pero para nosotros es un texto muy importante, ¿no? Es uno también del padre Caffarel, que como él se alimentaba de cualquier espiritualidad, si verdaderamente era sincera y buena, porque toda espiritualidad de otras religiones pues también busca a Dios. No, porque eso va para mañana. Pues era porque es esto que os decíamos de que todo parte de esa base profunda, ¿no? De esa base profunda. Y él decía esta historia que nosotros le llamamos la de Tagore, porque a él había influido un cuento de Rabindranath Tagore, el poeta hindú. Me ha venido a la memoria un cuento de Rabindranath Tagore que leí hace mucho tiempo. Asistía a una fiesta popular religiosa que duró toda la noche. Cuando ya amanecía, escuché, cantado por una voz maravillosamente pura, el siguiente estribillo: «Oh barquero, condúceme hasta la otra orilla». No es aún más allá, algún lugar lejano donde aspiran a llegar los que cantan ese estribillo: el pequeño vendedor ambulante, el herrero del pueblo, la bordadora sentada en el umbral de la puerta, el asceta de las montañas y todos los hermanos y hermanas innumerables de las ciudades y los campos, sino un más allá que es un más adentro, otra región, otra orilla que se encuentra no alejándose del lugar donde se vive, ni del trabajo que se hace, ni de aquellos a los que se quiere, sino entrando en lo más profundo del corazón. Región tan cercana e infinitamente lejana, orilla a la que ningún hombre puede llegar por sus propios medios, y es por eso por lo que hay que interpelar al barquero. Oh barquero, condúceme hasta la otra orilla. Solo Dios conduce a Dios. ¿Y qué harás tú, pequeño vendedor, y tú, herrero, y tú, bordadora, y tú, asceta, cuando hayas conseguido llegar hasta la otra orilla? Nada habrá cambiado y, sin embargo, todo habrá cambiado, porque entonces lo que yo hago será otro el que lo hará. Está en Nuevas Cartas sobre la oración. Es decir, que es el Señor el que te indica a qué otra orilla tienes que dirigirte, no tú. Vas poco a poco, ¿verdad?, en pareja, bueno, a lo mejor por separado, pero nosotros aconsejamos que sea en pareja porque esa misión en pareja nos une, nos hace conocernos más y nos ayuda a no separarnos, a valorar eso que decía aquí, los dones, los defectos, a complementarnos, a corregirnos, a estar más unidos, ¿no? Pero a lo mejor a otros, pues no sé, su otra orilla, el Señor lo sabe, porque solo Dios conduce a Dios. Y también nos gustaba mucho este texto porque no tenemos que hacer comparaciones, ¿eh? En nuestro equipo, pues yo qué sé, no sabemos, ¿eh? Pues unos nos hemos comprometido más, otros parece a simple vista que menos, pero ¿quién puede juzgar en una pareja o en una familia? Porque hay niños pequeños a temporadas muy difíciles, hay padres mayores, que es nuestra primera misión, ayudarles a estar con ellos, hay, pues no lo sé, todo tipo de cosas, de problemas, y no es fácil juzgar, ¿no? Pero lo que sí que es importante es
que todos escuchemos esa canción, ese estribillo, oh barquero, y que lo repitamos, oh barquero, condúceme hasta la otra orilla. Entonces, nosotros queríamos acabar un poco con esta idea. Llamamos al barquero, pero porque él nos ha llamado primero y nos ha mostrado esa otra orilla que vemos a lo lejos como una promesa. Solo si él nos lleva llegaremos hasta allí y poco a poco comprenderemos que ese allí puede tener 1000 nombres. Da igual que lo que uno haga sea una responsabilidad importante de servicio en el movimiento, en la iglesia, en el mundo, o simplemente cuidar de los niños pequeños, de un anciano de la familia, visitar a los amigos enfermos, trabajar con toda la competencia y la gratuidad posibles. Hoy en día en el que todo es tanto por tanto, tanto se mide, con competencia, pero sobre todo con gratuidad. O soportar con entereza y con paciencia una enfermedad, un sufrimiento. ¿Cómo no va a ser eso también una misión? Pues una misión importantísima. Lo más importante es que el barquero nos haga vivir de su vida. Bien, esto queremos que quede bien claro, que no estamos reduciendo la misión a estas 3 partes, porque en la próxima charla pues hablaremos de la misión en la iglesia, en el movimiento, en la iglesia y en el mundo. Pero que quede también claro que esta misión de santificación entre los dos, en la familia y de nuestra casa como un lugar de acogida y por lo tanto de gracia de Dios y de apertura, pues es la base de todo, la base de todo. Yo todavía recuerdo que en una charla, ahora ya mayores, nuestro hijo, uno de nuestros hijos, comentó, no, yo como en la casa siempre había alguien que venía nuevo y siempre, o muchas veces, pues claro, la mamá se creía que me había dejado, que mi hermana o no sé qué me había preparado la merienda, pero ella estaba estudiando y tampoco le había dado tiempo. Y otras veces pues no estaban en casa y yo tenía la llave desde los 10 años para entrar, porque como ellos viajaban tanto, y me acuerdo que su novia dijo, yo cuando me cuenta esto me quedo pasmada, porque como mi familia era una familia normal, bueno, era una familia estupenda, pero queremos decir que una familia abierta pues es una familia un poco, no es muy normal, en el sentido de que es una familia que se amplía. Pero ahora mismo, en estos días que hemos estado ordenando cartas, no podéis imaginaros la riqueza que ha supuesto volver a leer y encontrarnos con todas las cartas de tantas personas extraordinarias, tantas parejas que han pasado por casa, tantos conciliarios y tantos jóvenes también. Entonces, pues queríamos acabar. Yo quería decir una cosa, porque estas charlas van dirigidas a ustedes, que son sacerdotes conciliarios o serán conciliarios en los equipos. Es decir, todo esto que tratamos de explicar o de decir, pues no sé, va para ustedes, en el sentido de que ojalá puedan ayudar a los matrimonios en cualquiera de todos estos caminos que estamos ahondando, ¿no?, del pensamiento del padre Caffarel. En estos casos muchas veces se podría decir que ustedes son los ayudantes del barquero, no sé, quiero decir, y que... Bueno, nosotros sin nuestros amigos sacerdotes, claro, que nos han ayudado, claro, es porque... Que muchos ya han muerto y que los recordamos casi todos los días. Claro. Manolo Iceta, Federico Sanfeliu, el padre Olivier, el padre Bernard Olivier, el propio padre Caffarel, que vamos a decir, claro. Cristóbal Sarrias. Sí, mucho. Que sé cuantísimo. Carlos Sancho, madre mía, Carlos Sancho, nuestro conciliario. Nuestro conciliario actual. José Vicente Bonet, el jesuita, que era también pariente nuestro. José Vicente, nuestro conciliario actual. Es decir, Olmos, ¿qué vamos a decir que ustedes no sepan? Y no sé, lo que nos gustaría es que estas conferencias pues sirvieran
para, no sé, motivarles, aunque ya estarán motivados suficientemente si las están oyendo, pero... Si solamente una familia o dos pudiera tener esta apertura, imagínense lo que sería eso si todas las familias del movimiento, todas, que yo creo que la mayoría la tienen, la irradiación que eso puede tener, aunque no estén comprometidos concretamente, pero eso puede tener una irradiación enorme. Entonces, pues... Bueno, pues nada, nos vamos a dejar. El día sigue siendo magnífico, esperemos que se encuentren todos bien y que sigan las cosas bien en cada uno de sus países o ciudades. Vamos a tratar de terminar en poco tiempo, nos quedan 2 conferencias, nos dará pena luego acabar, yo ya lo veo venir, cuando acabemos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque nos ha llenado extraordinariamente esto, pero antes de despedirnos, en la última, nos medio despedimos de esta ya un poquito. No, faltan 2, Álvaro. Pero nos medio despedimos para que no nos dé tanta pena luego al final. Y entonces, pues nada, nos vemos el próximo día y muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo a todos.